Hola a todos, bienvenidos al taller de creación de juegos retro de la hackería. Lo primero de todo, bienvenidos tanto a la gente que tengo aquí presencial como a la gente que tengo online a través de Discord. Os daros la bienvenida. Decir que esta es la segunda sesión del taller que corresponde a la primera del apartado, ¿no?, del módulo de Mega Drive. Vamos a empezar hoy con Mega Drive. La semana pasada estuvimos viendo lo que es el propio lenguaje C, es decir, eh, porque lo vamos a usar tanto en Mega Drive como en toda la parte que tenemos después de Game Boy Advance, aunque sí, Game Boy Advance también era C, y luego SDL, que es un poquito de C++. Pero bueno, siempre viene un poquito de base de C. Decirle que tanto esta sesión como la anterior, bueno, la anterior ya la tenéis publicada en YouTube, y esta sesión también se está grabando para que podáis tenerla disponible, ¿vale? En esta sesión, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender cómo se hacen, bueno, lo primero, esta primera sesión, vamos a hacer cómo se configura el entorno, cómo es, bueno, hablar de la Mega Drive, hablar de su historia, arquitectura, vamos a ver cómo configurar el entorno de desarrollo, vamos a ver el primero la mundo, vamos a hacer lo que es nuestro primer juego propiamente dicho, y posteriormente veremos pequeños conceptos de creación de juegos, ¿vale?, aplicado a la propia Mega Drive, y veremos solamente un apartado hoy. La semana que viene veremos los siguientes apartados, y veremos también los temas avanzados como mapas o usar herramientas de mapeo como Tile o Tile. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, la gente online, si tenéis cualquier duda, me podéis decir por aquí, ¿vale?, que yo os escucho. Que voy a aprovechar para poner la cámara y así me veis la cara. Ahí está, así me veis la cara. Bueno, eso será si pongo esto. Vale, perfecto. A ver. Te oigo, Manuel, ¿estás por ahí? Nada, no te preocupes. Mira, otro también. Mira, y encima ahí nos vemos en el local. Vale, perfecto. Nada, vamos a continuar, ¿vale? Bueno, pues estamos en el taller de creación de juegos retro en la hackería. Por cierto, para aquellos que no conozcáis, la hackería es una asociación que se encuentra aquí en Almería, en el que, bueno, pues hacemos distintas actividades tanto tecnológicas como de otro ámbito. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver la historia de la Mega Drive, qué especificaciones tiene, arquitectura. Bueno, esto es todo el módulo. Vamos a hablar de qué es eso del SGDK, la configuración y la instalación del entorno. Vamos a ver lo que es el editor, cómo lo configuraríamos. Aunque el editor podéis usar el que queráis, pero aquí vamos a ver un ejemplo de uno. Vamos a ver cómo configurar los emuladores y ya veremos lo que es algunos aspectos como los Lamundo, los controles, los sprites, ¿vale? Bueno, los sprites los veremos la semana que viene. Y la semana que viene veremos todo eso, sí. Y bueno, los fondos. Dime. A ver. A ver, espérate. Espérate. Manuel, ¿puedes silenciar? Silencia el micro. ¿Ya se oye mejor? Vale, ya está, arreglado. Vale, vale. Hoy a lo mejor el micro notáis un poquito distinto, que estoy usando otro, ¿vale? Que estoy usando este. Aunque bueno, tiene su filtro. No como la semana pasada, ¿vale? La semana que viene seguramente ya tendremos otra vez el otro. Vamos a seguir. Lo primero de todo, ¿qué es la Mega Drive? La Mega Drive o la Sega Genesis en América, ¿vale?, es una videoconsola doméstica con un procesador de 16 bits. Fue lanzada en Japón en 1988, además fue hace poco el aniversario, fue a finales de octubre, por ahí, no me acuerdo exactamente de la fecha, y fue hace poco el aniversario. En Japón, 1988, y posteriormente fue en América en el 89, que fue con ese nombre de marca que no era Mega Drive, sino fue Genesis, por eso veréis en algunos sitios donde pone Sega Mega Drive o Sega Genesis. Y en Europa y en otras partes del mundo, que no me acuerdo porque eran distintas, en 1990. Esta videoconsola pues compitió con la famosa SNES, la Super Nintendo. Además, muchos recordaremos las guerras de las consolas Sega Nintendo.
Y la guerra, estas, pues al final acabaron. Dice la gente que ganó Nintendo. Bueno, pues sí, vamos a decir que sí, no así. Vendió más de 30 millones de consolas y bueno, la verdad es que a día de hoy se siguen vendiendo algunas, porque todavía hay zonas donde digamos que sigue comercializándose entre comillas, algunas clónicas y muchas de ellas porque Sega vendió los derechos de Mega Drive, creo que fue por Brasil o algo así, y han seguido haciendo como Genesis 2, 3, 4, ya no sé qué versiones había. Eso fue a finales de los 90 o así, no me acuerdo exactamente la historia. Vamos a ver, hemos visto lo que es la historia, vamos a ver un poco, bueno, decir que qué cositas tenía la Mega Drive. Pues tenía varios dispositivos, varios periféricos un poco extraños, como puede ser este de aquí que estamos viendo, que es el Sega Activator, que básicamente era un octógono con una serie de sensores infrarrojos. Si tú, digamos, cortabas uno de esos rayos, detectaba como que habías pulsado un botón, cada uno pues correspondía arriba, abajo, A, B, C. Y por eso, digamos, pues se puede considerar un precursor de los famosos sensores de movimiento, ¿no? Como el famoso de la Wii, pues digamos que este fue un precursor. El lector de CD, conocido como la Sega Mega CD, ¿vale? Que era una ampliación que se ponía la Mega Drive por debajo, tenía como un puerto de ampliación y podías por ahí conectarle la Mega CD. Las ampliaciones como la Sega 32X, un montón de cositas. ¿Vale? Y bueno, y un gran catálogo que muchos recordarán, pues no solamente los típicos, los Sonic, sino juegos como Street of Rage, Shinobi, un montón. Vamos, tiene un gran catálogo. ¿Qué especificaciones tiene la Mega Drive? Esto es un poco más técnico. Bueno, pues tenía un procesador Motorola 68000 de 16 bits que iba a 7,61 MHz en PAL y 7,67 MHz en NTSC. Vosotros preguntaréis, ¿qué es eso de PAL NTSC? La Mega Drive estaba orientada a las televisiones antiguas, estas de tubo, en el que existía el sistema de color. Dependiendo de la zona del mundo donde estuviese la televisión, tenía un sistema de color u otro. En Europa, pues siempre, normalmente por Europa, Gran Bretaña, era el sistema PAL, P-A-L. Y en América, creo que también en Australia, pero no me acuerdo exactamente toda la zona, eso hay un mapa donde lo decía, tenía el sistema de NTSC. En Asia también había zonas de PAL y NTSC, entonces había distintos modelos de Mega Drive dependiendo si estaba en un sitio o en otro. Por eso existe la PAL y la NTSC, y dependiendo de dónde esté, pues tenía unas especificaciones porque PAL era a 50 Hz el refresco de pantalla, mientras que NTSC era a 60 Hz. Por eso muchas veces había oído hablar de 50 y 60 Hz, también se refería a eso. Luego, una segunda CPU, que era un Zilog Z80, algunos lo recordaréis porque es el mítico Z80 de la Spectrum, y que iba a 3,55 MHz en PAL y 3,58 MHz en NTSC. Este procesador tenía dos funciones principalmente. Uno, retrocompatibilidad con 8 bits, porque era de 8 bits este procesador, para los juegos de Master System. Tú podías conectar un juego de Master System con un adaptador, porque los cartuchos no eran exactamente iguales, para poder utilizarlo en una Mega Drive. Y funcionaba. No necesitaban un hardware, entre comillas, excepto este adaptador, pero bueno. Y podías jugar a los juegos de Master System. Aparte de eso, el Z80 tenía la función de orquestar los dos chips que tiene de sonido para orquestar el sonido. Esto lo veremos más adelante, pero bueno, que sepáis esas dos funciones. La RAM, la memoria que tenía 64 kilobits, no kilobytes, de RAM, entre comillas, y 64 kilobits de RAM para vídeo. ¿Vale? Estaban separadas. Más luego otro 8 kilobits de RAM de sonido, que esto lo usaba el Z80. Por otro lado, el procesador gráfico era el procesador VDP, no me acuerdo exactamente, Video Display Processor o algo así, no me acuerdo exactamente cuál era la sigla. Con una resolución de 320 x 224 píxeles en PAL y 320 x 240 en NTSC. Tiene una capacidad de 61 colores, aunque oficialmente decían que era 64, ahora explicaremos por qué eso de 61.
que era, entre comillas, ampliable con algunos truquitos, pero al final son lo que por hardware es eso. Tiene una capacidad de 80 sprites máximos y tenía 20 por línea. 20 sprites por línea. Eso explicaremos porque además esto en algunos juegos, sobre todo estos de los shoot'em ups, de naves, que de repente había tantas balas en pantalla que había sprites que medio como hacían algunos parpadeos, y eso es porque se llega al máximo de que el hardware permite, y en esa línea hay algunos sprites que desaparecen. Eso a veces ocurría en algunos juegos. Luego el sonido tenía un chip de sonido de 6 canales, un Yamaha IM2612, que tenía sonido FM, que era un sonido bastante bueno, y mucha gente dice que era un sonido muy bueno. Y un chip adicional de sonido de 4 canales, que viene aquí, el SN76489, con sonido 8 bits. Este sobre todo se utilizaba para el tema de la Master System, la retrocompatibilidad, aunque con la Mega Drive, en el modo Mega Drive, por así decirlo, podías reutilizarlo para poder, digamos, como auxiliar para el sonido, para algunos sample y cosas así. La entrada-salida, bueno, pues un slot de cartuchos por la parte superior, que es donde ponías el juego, un slot de expansión para la Sega Mega CD, que estaba en la parte inferior, y 2 conectores para controladores. En la Mega Drive modelo 1, que es este de aquí, el modelo 1 europeo, tenía, no sé si lo apreciáis en la imagen, tenía un conector de jack que era ese sonido salida de auriculares estéreo, que iba directamente desde el Yamaha, no pasaba, por ejemplo, bueno, creo que también pasaba por un par de el audio mixer o algo así, pero iba directamente al sonido, y tenía muy buen sonido porque salía casi directamente del chip. Y esas, digamos, son las especificaciones de la Mega Drive. Más o menos eran estas. Obviamente, lo de que pone dos conectores para controladores, efectivamente. La propia Mega Drive solo tenía 2, pero se podían ampliar con otras cositas que veremos después. Arquitectura de la Mega Drive. Esto es lo que tiene dentro una Mega Drive, ¿vale? Cada uno de los chips, si he querido hacer este quemita, para que entendáis un poco cómo funciona. Pues tenemos la CPU principal, que es el Motorola 68000, 68K, que estaba conectado a un bus de 16 bits y tenía su RAM de 64 kilobits. Tenía por aquí acceso a la ROM, que es el cartucho propiamente dicho, y el puerto de accessory, que este es el de la Mega CD. Esto estaba conectado al chip del VDP, que tenía su procesador gráfico, y el chip de sonido 8 bits estaba dentro del chip. El procesador gráfico tenía su RAM de 64 kilobits, y bueno, esto ya sale lo que es televisión, etcétera. Aquí tenemos dos controladores, el controlador del bus, porque había dos buses, si os dais cuenta, y el controlador de entrada-salida. El controlador de entrada-salida del que eran los mandos y cositas así. Aquí tenemos la segunda CPU, que es el Z80, con un bus de 8 bits. Aquí teníamos acceso al Yamaha, que esto ya iría a lo que a la salida se conectaría a la televisión para sacar el sonido, y además a esa salida del propio el jack. Y bueno, y aquí tenemos la RAM de 8 kilobits de sonido. Aquí, ¿qué ocurre? Lo siguiente es que el Z80 este de aquí utiliza este bus para poder hacer toda la parte de sonido. Si os dais cuenta, tiene acceso tanto al PSG, que es el de 8 bits, como al Yamaha. Y entonces era el que tenía que hacer la orquestación. Por eso decía que el Z80 tenía dos funciones. Y además aquí tenemos toda la parte de 16 bits. Hay más cositas, pero obviamente creo que entendáis esto un poco, porque conforme vayamos avanzando y vayamos viendo cómo se hacen los juegos y por qué se utilizan las cosas que se utilizan, tiene que ver con la arquitectura de la Mega Drive. ¿Hasta ahora alguna dudita? Bueno, hablemos del procesador principal de la Mega Drive. El procesador principal es el Motorola 68000, ahí tenéis una foto, ¿vale? A la hora de desarrollarlo antiguamente se necesitaba conocer todas las instrucciones que tenía este procesador a través del famoso ensamblador. Aquí tenéis un ejemplo, aunque este no es un ensamblador propiamente dicho, porque si os dais cuenta tiene cositas que
ha generado y que ve aquí el GCC. Esto, digamos, es el ensamblador que genera el GCC para con un Hola Mundo. ¿Vale? Esto es un Hola Mundo propiamente dicho de la Mega Drive. Simplemente que veáis que esto es como se hacía antiguamente con las instrucciones, que es instrucción de mover de memoria, salto, y es que ya me pierdo con el procesador, mover, aquí, bueno, definición de variables, cosas. Yo el ensamblador no es muy fuerte, así que no. Hay mucha gente que sigue desarrollando hoy en día con el procesador y con el ensamblador. Y hay en ocasiones que cuando son cosas tan específicas para un juego, para optimizar, tú puedes coger y una parte en C, pasarla al ensamblador, utilizarla como si fuese un ensamblador y directamente hacer esa parte en el ensamblador. Pero yo por ahora no es mi fuerte. Vale, ¿y cómo se hacía también antiguamente? Antiguamente no tenemos las máquinas que tenemos hoy en día, que tenemos ya procesadores más avanzados, tenemos nuestros equipos ya con bastante memoria y más o menos podemos desarrollar mientras que podemos probar, etcétera. Pero antiguamente no existía eso. Existían unos kits de desarrollo, como podéis ver este de la pantalla, que ya era un kit de desarrollo Mega Drive y Mega CD, que solo estaban disponibles, pues obviamente con la licencia expresa de Sega y eran muy costosos, eran muy caros y Sega tenía que dar el visto bueno de que el proyecto que ibas a hacer, ese estudio, pues era bastante, que se estaba haciendo en condiciones. Por eso a veces estos equipos eran prohibitivos. ¿Vale? Aquí recordando un poco de historia. Pero hoy en día ya no se hace así. Primero porque ya eso ha dejado de fabricarse. Y primero, si ya eran costosos, buscar ahora uno de segunda mano, hoy en día es prohibitivo, no, lo siguiente. Aunque todavía hay algunos que se venden por eBay y cosas así. Pero hoy en día usamos una cosa llamada el SGDK, Sega Genesis Development Kit. Es un conjunto de herramientas y librerías que nos va a permitir desarrollar juegos de Mega Drive usando el lenguaje C. No C++, C básico. SGDK lo bueno es que es libre y gratuito. E incluye una librería, herramientas para la gestión de recursos, un compilador GCC para crear los ROMs. Ha sido desarrollado, entre otros, por Stefan Dallongevin, ¿vale? Es un señor que ha desarrollado esto y le estamos muy agradecidos. Y tiene una licencia MIT, excepto el propio GCC, que tiene una licencia GPL3. Que el propio GCC, al tener GPL3, aunque lo hayan modificado para hacer esto o lo tengan modificado, tiene que seguir con la licencia GPL3, porque es una de las restricciones de la propia GPL3. Vale, vamos a continuar. Vale, he dejado esto. Bueno, decir que aquí tenéis el enlace que lo utilizaremos ahora mismo después para poder descargaroslo, ¿vale? Si no buscáis SGDK en Google y os aparecerá, ¿vale? Aquí está el código fuente, el repositorio, tenéis aquí un montón de sitios donde os da información técnica y información con tutoriales, tenéis aquí un montón, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, este chico de aquí, el Danibus, que tiene muy buenos tutoriales y en español. Tiene su Discord, etcétera. ¿Vale? Podéis usar Docker o vamos a usar nosotros Visual Studio con una extensión, que veremos después cuál es. Muy bien. Hasta ahora bien, vamos a ver un poquito cómo se instalaría esto. Voy a dar los tres, digamos, sistemas operativos, aunque, bueno, voy a dar 4 opciones de instalación, uno por cada sistema operativo y una opción que es multisistema operativo, que veremos cuál es. En Windows necesitaremos lo primero de todo, porque parte de las herramientas están escritas en Java. Ya sé que hay algunos que no les gusta Java, a mí sí me gusta porque entre otras cosas me da de comer. Instalamos Java con el JRE suficiente, no hace falta el JDK como tal. Y descomprimir la release de su página web, ¿vale? Tenéis aquí el enlace, que por cierto ahora os pasaré la presentación, se me ha olvidado pasarla. Pero bueno, si vais a donde he dicho antes, donde está el repositorio de SGDK, lo podéis ver y lo podéis descargar. Os vais aquí a esta página
Y justo aquí, bueno, aquí te viene el release notes, que la verdad es que se le ocurra bastante a este hombre, hace un montón de cambios. Y aquí tenéis para descargar, os descargáis este 7-zip y lo descomprimís donde queráis de vuestro equipo. Posteriormente creáis una variable de entorno, GDK, apuntando a donde hemos descargado del SGDK, ¿vale? O lo podéis hacer a mano en vuestra línea, en nuestro CMD, o lo podéis hacer directamente en vuestras propiedades de sistema. En Linux hay un pequeño problemilla, y es que SGDK por defecto no existe para Linux, no hay, porque está compilado y preparado para Windows. Pero existen otros proyectos como GenDev que nos va a permitir instalar pues, los siguientes paquetes. Bueno, pero nos va a permitir usarlo y lo primero que hay que hacer es instalar los siguientes paquetes. Texinfo y, bueno, y Java propiamente dicho. Eso pues, con el propio OpenJDK pues, lo podéis utilizar. Lo siguiente es descargar un fichero .dev, los que tengáis Debian, o un comprimido, pues, un targz. Lo descargáis. Si se ha descargado el paquete dev, pues lo instaláis con dpkg, con el "-i", y además creáis la variable de entorno gendev. Eso para Linux. Para MacOS os dejo ahí unas instrucciones. Sin embargo, las instrucciones están deprecadas, porque ya MacOS, por las últimas versiones de Big Sur y compañía, pues ha dejado de dar soporte para 32 bits y algunas herramientas que trae están compiladas en 32 bits. Aunque se hace a través de Wine, no va muy fino. Pero hay una alternativa que es multisistema operativo y que para MacOS creo que la voy a recomendar. Además, creo que es la que se va a quedar al final, que es usar Docker. Para aquellos que no sepan lo que es Docker es un sistema de contenedores. La semana pasada estuvimos viéndolo para compilar con GCC, desde Windows, desde cualquier entorno. Y hoy pues, podemos ver la instalación de SGDK usando Docker. Simplemente es. Igual que en el primer paso de Windows, descargar y decomprimir el SGDK. Y el propio SGDK trae un fichero llamado Dockerfile. Entonces dentro de esa carpeta ejecutamos esto de aquí, docker pull -t sgdk, punto. Eso nos va a tardar un ratito y directamente nos va a generar una imagen Docker. Una imagen Docker es como que está preparado para tú lanzar un contenedor que es como una máquina virtual, ¿vale? Es como una plantilla ya preparada. Y por último, ejecutar la compilación simplemente pues con docker run. Y tenéis aquí las dos vertientes porque cambia un poquito en Linux y en Windows. Simplemente por el pwd o el cd, que es la carpeta actual donde estéis. Esto es para ejecutar y que no generen los ficheros como root, que esto ocurre a veces con el tema de Docker. Bueno, en Windows esto en realidad no debería dar problema, pero por ese caso lo hemos puesto. Y con eso llamaremos al SGDK a través de un contenedor Docker, que es una máquina virtual, y no tenemos que instalar nada en nuestro sistema, sino que directamente. Lo bueno es que como tenga este -rm, directamente te genera esa máquina virtual, ejecuta lo que tenga que ejecutar y se borra. Es lo bueno de Docker. Para no tener ahí basurilla ni cosas. ¿Vale? Si queréis por aquí podéis ir instalándolo. Vamos a dejar 5 minutos para que pueda ir instalando la gente. Por aquí online también podéis hacerlo, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda por aquí online. Pues vamos a continuar, mientras que lo único que he hecho es instalarlo. Después lo utilizaremos dentro del editor y ya será más sencillo de utilizar. Lo siguiente es, ¿cómo vamos a probar nuestro juego? Bueno, hay dos opciones. Existen unos cartuchos llamados flashcard, que con una SD dentro del cartucho lee ROMs y directamente pues podemos probar los juegos. Pero ¿qué vas a estar todo el rato? Escribes tu juego, compilas, coges la ROM, lo metes en una SD, coges la SD, lo pones en el cartucho, te vas a la consola y lo pruebas. Sí, para algunas pruebas va bien eso, pero si estás desarrollando en ese mismo momento, pues creo que te sale más rentable tener un emulador. Los emuladores, pues ya sabéis, es que simulan la consola y podéis jugar los juegos o los
programas que estuviesen hechos para esa consola. Y bueno, más que simular, emular, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos aquí que podéis utilizar, como puede ser estos tres de aquí: el Gens, el Fusion y el Blastem. Este de aquí es el Blastem. Vamos a ver primero el Gens. El Gens este tiene ya bastantes añitos, yo lo utilizaba hacía muchos años. Pero existe una versión modificada llamada Gens Kmod. Eso sí, solo está para Windows. Es un emulador de Mega Drive que nos añade una serie de herramientas. ¿Qué herramientas nos añade? Pues visor de la memoria de la memoria gráfica, visor de sprites, permite depurar tanto local como remotamente. Puedes conectar a través de un puerto al emulador y depurar directamente y ves el código y todo, pero eso tiene una serie de configuraciones que si nos da tiempo al final del módulo lo veremos. Fusión. Kega Fusion o Fusion es otro emulador que nos va a ayudar a ver nuestro juego. Es aproximado al hardware real. Este también aproximado, pero a veces hace cositas raras. Este también es aproximado al hardware real, lo podéis descargar. Os he dejado ahí enlaces de descarga. Y otro es el Blastem. El Blastem es considerado el emulador que mejor se aproxima al hardware. Y eso es lo que dicen, que es uno de los que más se aproxima. Es decir, si más o menos te funciona en el Blastem, hay veces, casi siempre te va a funcionar en el hardware. Pero nunca se sabe, porque a veces depende también del cartucho que tengáis puesto, el flashcard, porque algunos tienen chip de soporte y cosas así. Hay veces que algunos modelos de Mega Drive pueden hacer algunas cosas raras, lo digo para que lo tengáis en cuenta cuando estéis probando. Porque aunque todos sabemos la Mega Drive es la Mega Drive, pero luego hay distintos modelos dependiendo del lugar de donde se fabricó, por si era para el europeo, para el Asia, era de los primeros modelos, de los siguientes modelos, cosas así. ¿Vale? Os dejo ahí enlaces de descarga de cada uno de ellos. Bueno, el del Gens sí me ha pasado, que está en la anterior. Y que podáis utilizarlo. Lo bueno, Blastem viene en los repositorios oficiales de Debian, así que podéis hacer apt install Blastem y se te instala. Digo para que lo sepáis la gente que usáis Debian. Hemos visto los emuladores, hemos visto el SGDK, pero ahora vamos a ver con qué editor podemos utilizarlo. Hasta ahora, bueno, por así decirlo, en realidad esto está pensado para que podáis usar el que queráis, ¿vale? Yo uso Visual Studio Code, pero podéis usar el que queráis, no hay ningún problema. Es más, he visto gente que hasta usa el BIM. Pues bueno, pues si queréis usar el BIM, pues adelante. Lo bueno es que hay herramientas que nos va a ayudar a esto. ¿Qué herramientas? Pues Genesis Code. Aquí viene el momento spam porque soy el autor de esta extensión. Que es una extensión para Visual Studio Code que nos va a ayudar a crear juegos para Mega Drive usando el SGDK. Es decir, la extensión no te va a hacer el juego, va a llamar al SGDK. Nos va a permitir de forma muy fácil pues compilarlo, juntarlo, probarlo. Además añade algunas funcionalidades como el autocompletado, para añadir ficheros de recursos, un visor personalizado de imágenes. ¿Vale? ¿Cómo podéis encontrarla? Pues si tenéis Visual Studio Code, os vais al gestor de extensiones, buscáis Genesis espacio Code y directamente le podéis dar a instalar. ¿Vale? Aquí lo explico. En el gestor de extensiones, que es los tres cuadraditos estos, pues buscáis aquí Genesis Code y tendría aquí el botón de instalar. Yo como ya lo tenía instalado, pues obviamente pues me sale instalado. Además, una vez instalado, vamos a configurarlo. Aunque si habéis creado las variables de entorno que comentaba en las instrucciones, que eran opcionales, la podéis aquí sobreescribir. Si os vais en el Genesis Code, en File, Preference Settings, o en español, Archivo, Preferencias, Configuración, que no me gusta la traducción que le han puesto, pero bueno, podemos configurar distintas variables. Pues la de GDK es para Windows, la GenDep es para la gente que utiliza el GenDep en Linux, y otra que se llama MarsDep porque aparte de existir el propio SGDK como tal, existe otra serie de herramientas llamada MarsDep, que al final utiliza la librería de SGDK, pero que te ayuda a configurarlo, ¿vale? Que mucha gente lo utiliza. Pero bueno, por ahora
vamos a usar aquí el SGDK y en otras sesiones, pues si queréis, vemos el MARDER. ¿Vale? Hasta ahora bien. Ya si queréis, podéis, los que tengáis Visual Studio Code, pues si podéis instalarla bien y si no, no pasa nada. ¿Vale? No sé si tenéis alguna duda o algo. La gente online de Discord. ¿Qué tal vais? Hola mundo, vamos a ver ya lo que es código, vamos a empezar a meter manos en la masa. Por eso os digo, os voy a dejar un minutito o dos para que los que tengáis Visual Studio Code le podáis poner Genesis Code. Los que no queráis usarlo, no pasa absolutamente nada porque voy a explicar cómo se compilan manualmente. Lo bueno es que pues con la extensión pues te echa una mano. Así que voy a dejar un par de minutitos. Y todos, que vamos ya a empezar. Vamos a empezar lo que es las manos en la masa. Vamos a ver cómo, lo primero, crear un proyecto. Posteriormente vamos a ver el código del proyecto para que veáis un poco qué es lo que estamos haciendo y cómo es la estructura de un proyecto. Y posteriormente lo compilaremos y ejecutaremos. Primero de todo, el Hola Mundo. Pues cuando creamos un proyecto, normalmente vamos a crear 3 carpetas: src, inc y res. Obviamente tendrás que hacer la mano. Vale. No hay problema, son 3 carpetas. En src, pues lo único que tenemos que hacer es para el código fuente propiamente dicho, los .c. En inc son los ficheros de cabecera, el .h. Y en res son los ficheros de recursos, las imágenes, música, sí, propiamente dicho, los recursos. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Para los que tengáis Visual Studio Code y tengáis lo que es Genesis Code, pues si hacéis control mayúsculas P, aparece la consola de comandos. La consola de comandos, esto es de Visual Studio, y vale para cualquier comando que tengáis en el sistema. Bueno, vamos a buscar los que empiezan por Genesis Code y veis que hay aquí una serie de comandos. Una acerca de, compilar y ejecutar, crear proyecto, ejecutar el proyecto, ¿vale? Entonces, vamos a crear un proyecto, pues buscamos el de Create Project. Nos va a abrir aquí para seleccionar una carpeta y yo voy a decir que quiero crear una carpeta aquí que se llame testmd. En esa carpeta testmd le digo que ok y esto automáticamente me va a generar lo mínimo, le digo que sí, me va a generar lo mínimo para que hacer un Hola Mundo. Ya tenemos el Hola Mundo hecho, ya lo hemos hecho. Ahora te dejaré que veas el código tal. Y lo único que tenemos que aquí ver es que están estas 3 carpetas, inc, res y src. Bueno, viene un ficherito markdown y un git ignore, porque ya directamente nos ha generado un repositorio git, por si necesitáis hacerlo. Aquí en src pues tenéis un ficherito main. Este ficherito main .c es propiamente nuestro juego ya generado, nuestro Hola Mundo, y aquí viene una serie de instrucciones. Bueno, lo primero vamos a analizarlas. Esto es una instrucción de preprocesador, como vimos la semana pasada, que pone genesis.h. Con esto añadimos toda la librería del SGDK. Una vez añadida toda la librería del SGDK, vemos aquí una función main y posteriormente vemos aquí una función que pone vdp-drawText. Esto es que vamos a usar el procesador gráfico, por eso la función empieza por vdp, y vamos a escribir un texto por pantalla. ¿Cuál? Pues aquí, Hello Sega. Y aquí ponemos la X y la Y no en píxeles, sino en tiles o tiles, que son porciones de pantalla de 8 píxeles por 8 píxeles. La Mega Drive funciona por esos 8 píxeles por 8 píxeles, excepto algunas cositas como los sprites. Pero normalmente trabajaremos con esta medida, para que lo tengáis en cuenta. Después vemos un bucle infinito, que vimos la semana pasada, y dijimos, oye, ¿los bucles infinitos son buenos o malos? Pues aquí lo estamos usando porque necesitamos un bucle infinito. Y aquí vemos una función que se llama sysdovblankProcess. La Mega Drive, cada vez que sale este bucle, eso lo que va a hacer es esperar para la ejecución, para nosotros va a ser muy rápido,
para la ejecución para que la Mega Drive termine de pintar por pantalla. Termina de pintar por pantalla, sigue el bucle y vuelve a hacer lo mismo. Entonces, si terminamos de hacer la pantalla y ese bucle dibuja 60 veces por segundo, ¿qué tenemos? Los 60 frames por segundo. Por lo tanto, necesitamos que siempre esté eso para que la ejecución de mi juego siga hasta que termine, se para ahí, hasta que termine de pintar. Entonces aquí haremos todas las operaciones que tengamos que hacer para dibujar, pues si ha movido el personaje, que el personaje se mueva X píxeles o X tiles hacia la derecha, dibujar un fondo, cambiar la prioridad, lo veremos más adelante todo eso. Pero es importante que esto siempre esté, si no, el bucle va a seguir y vuestra pantalla no va a saber qué va a hacer, no va a saberlo, porque hasta que no termine de pintar, tú no lo ves. Entonces, esto es importante que lo tengáis. Sys do v blank process. Os dejo unos minutitos para que podáis ver este código, ¿vale? Venga. Ya estoy por aquí. Voy a enseñaros cómo se compila esto manualmente. Aquí tenéis la versión de Windows, que por eso te he dicho que no es directamente GCCM, no, porque hay que usar un makefile. La semana pasada vimos al final que era eso de los makefile, que venía toda la configuración bien. Pues para compilar y preparar todas las herramientas para generar la ROM, pues hay un makefile dentro del SGDK que ya te permite hacer todo eso. Perdona. Comentaba de que para compilarlos, los que tengáis Genesis Code ya te va a hacer un poquito el comando. Los que tengáis ¿cómo se llama? Los que tengáis GenDev es otro comando un poco parecido, no os preocupéis. Y para ejecutarlo hay que tener un emulador configurado, ¿vale? Vamos a ver eso ahora. Los que tengáis Docker, por desgracia no me ha dado tiempo a terminar la versión con Docker, ¿vale? Estamos trabajando en esa versión, en breve va a estar, ya funciona la versión de desarrollo, pero todavía no es estable. Si la queréis compilar, luego paso el repositorio y que cada uno pruebe. Vale, vamos a hacer la compilación. La compilación se puede hacer a través de Genesis Code utilizando lo que es la variable de entorno que hemos hecho o la configurada dentro del propio entorno. Pero vamos a probar primero nuestro emulador. Si no tenemos un emulador descargado o configurado, pues cuando ejecutamos va a decir no existe el emulador. Por eso necesitamos configurarlo. Se puede configurar de dos formas. En preferencias, configuración, ¿vale? Que es la configuración que hemos estado antes comentando. Aquí donde pone Genesis Code, ¿vale? Extensiones Genesis Code, aparece una serie de variables que podéis configurar. Por ejemplo, si queréis un makefile personalizado, la variable GDK para el propio Windows y la de Linux, que es la GenDev. Y luego aquí aparece GenSpath, pero bueno, en realidad vale para cualquier emulador. ¿Qué podéis poner? Yo tengo instalado Blastem, así que pongo Blastem y ya está, porque lo tengo instalado a través del propio repositorio de Debian y ya directamente pues lo utilizo, ¿vale? Lo demás es para el otro tipo. Y es importante, por favor, cuando estéis trabajando, si vais a usar el GenDev normal, es importante que tengáis esto, SGDK GenDev. Si lo tenéis instalado, si vais a usar MarDev, pues lo cambiáis, pero es que si no, cambia totalmente los comandos que va a ejecutarse y por lo tanto te puede dar error. Entonces, ya tenemos, hay que configurar el emulador, lo dicho, o lo descargáis o lo instaláis, entonces ponéis aquí dónde está la ruta o el comando para llamarlo. Una vez que tengamos hecho eso, ya vamos a compilarlo. Voy a hacer ahora mismo la compilación usando Genesis Code y ahora explicaré la que se hace para llamar manualmente. Entonces, si abrimos lo que a través de la consola de comandos, escribimos Genesis Code Compile and Run Project o Compile Project y le voy a dar Compile and Run Project. Le doy. Vaya, no le gusta. Perdonad, es que tengo una versión un poquito antigua y esto de aquí que pone sys do blank, hay que poner esta función, porque aquí en el Linux no tengo la última versión. Ya está, con eso debería funcionar.
¿vale? Si tenéis la última versión vosotros creo que no deberíais tener problema, pero bueno, comprobarlo y me decís. Ahí está. Lo que ha hecho es compilarlo, me genera una ROM y llama al emulador para compilar, para mostrar esa ROM. Aquí estáis viendo el Hello Sega escrito en pantalla y esto es mi juego, tal cual, ya tengo mi juego hecho, mi ROM hecha. ¿Dónde está mi ROM? Por si queréis copiarla, llevarlo al hardware. Mira, pues si cerramos el emulador, veréis que aquí hay una carpeta out y aquí hay uno pone rom.bin. Esa es vuestra ROM, tal cual la podéis llevar a donde queráis. ¿Cómo se hace la compilación a mano? Pues necesitaréis esto, ¿vale? Esto de aquí, make -f, después ponéis la variable de entorno gender o ponéis ahí a mano donde está por defecto gender, que por defecto es /opt /gender pues ya sgdk, mkfiles, makefile.gen. Entonces, si usáis este comando, debería de compilaros. Si hago así, no, este no. Y yo le doy, ¿veis? Me ha vuelto a compilar. Entonces, mi recomendación es que intentéis primero hacerlo con los Genesis Code y si no probaremos este. Voy a ver ahora mismo a los compañeros si tienen alguna duda. Parece ser que me están llegando aquí por algunos compañeros, incluso estoy viendo que está viendo varios mismos errores. Creo que es de la última versión del Gender. Si os vais a la página de Gender, ¿vale? Gender, perdón, ¿dónde está Gender? Bueno. Se ve que la última versión está dando problemas. Bueno, pues en vez de usar la última versión, pues usar la anterior, ¿vale? O yo la que tengo es, que ya antiguilla, esta. Por eso os digo que no tengo la última versión para nada. Probadla, si podéis probar por ejemplo la 51, que si no recuerdo mal esta ya venía con lo de los cambios de los planos, y si no, bueno, ¿vale? Que esto a lo mejor está dando problemas en la última versión. Además, seguramente habrá aquí una issue. Build failing. Sí, mira, aquí está. Efectivamente. Se ve que está dando algunos errores. No os preocupéis. De todas maneras, siempre tenéis la opción 2, pero os va a costar un poco más porque tendréis que instalar Docker. La opción 2 que es, bueno, pues yo me voy aquí. Vamos a probar eso. Me voy aquí al SGDK. Al SGK normal, no el Gender, normal. ¿Me descargo esto? No, mejor dicho. Hostia, ves que lo tiene un 7zip. No sé si tengo yo para 7zip aquí instalado. ¿Perdón? Aquí, ¿veis que se me ha descargado esto? 7zip. Ah, mira, me lo descarga solo. Extraer aquí. Lo traigo aquí. ¿Con la 1.51 ha funcionado? Vale, pues descargar, os digo ahora mismo. Vale. Pues lo dicho, entonces descargar la 1.51. Pues bueno saberlo eso, tendré que avisarlo aquí en GenDev, descargar la 1.51. ¿Vale? Que más o menos no ha cambiado tanto, ¿vale? No ha cambiado tanto. Tiene un par de cambios, pero bueno, no os preocupéis. Para la semana que viene, bueno, pues quizás sí pueda afectaros por el tema de los maps, pero con esta debería de funcionar. Vale. Entonces, probad con la 1.51 y me decís.
Gen. Sí, Sí, ¿no? sí. ¿Ya está? Y ya está. A lo mejor te da razón, ¿eh? Efectivamente. Es un error de que la última versión tiene un bug. Entonces, en vez de descargarte la última versión, te descargas del GenDev la 1.51, que dice que tiene 1.51. Sí. La misma página que te descargaste, y lo tienes ahí, baja un poquito. Por aquí, enlace. DPKG menos I. Sí, no, estoy viendo para descargar el directorio concreto. Ah, pues sí, no sé. Bueno, tienes la opción de descargarte el tag, el GZ. También. Bueno, de mientras voy a explicar lo del Docker, ¿vale? Eso sí que es raro, pero vale. Dime. Sí, correcto. Pero eso es dentro del propio, es por el propio editor, ¿vale? Aquí en el VS Code, ¿vale? Si te acuerdas, una de las opciones que había que hacer era incluir una variable de entorno. Que claro, habéis hecho export, tal, ¿verdad? Eso lo malo de ese export es que solamente va a funcionar dentro de esta consola que estoy aquí escribiendo. Pero el Visual Studio Code no lo ha reconocido. Porque eso viene de aquí, en VS Code, veréis, que tenéis un settings. Y aquí veis que aparece esto. Si tú esto lo cambias por /opt/gendev, o sea, directamente lo cambias ahí y lo guardas, ya todo lo debería de pillar. Si quieres que te lo pille siempre, pues tienes que guardar esta variable de entorno dentro del ficherito que se llama, lo voy a mostrar aquí. Ah, estás en Windows, vale, es que estoy explicando. Vale, en Windows es lo mismo, pero en vez de llamarse GenDev se llama GDK. Tienes que aquí, botón derecho, bueno, buscar variables de sistema, variables de entorno, añadir una variable de entorno en Windows, entonces pones GDK. ¿Vale? Y entonces ya te debería de pillar. De todas maneras, ese error ignóralo, ¿vale? Ignóralo, no pasa nada si aquí aparece en rojo esto. Bueno, pues no lo pilla el editor, pues no pasa nada. Pero cuando tú compiles con el SGDK, eso sí lo pillará. Eso ya lo tiene el interno, ya lo pilla. Pero lo que es el editor, pues a lo mejor te puede fallar. No, ignorar ese error, no pasa nada. Efectivamente, mira, una cosa, cuando generéis el fichero, veréis que aquí aparece un comentario que dice que para versiones anteriores de SGDK 1.60, correcto, se tiene que usar otra función. Es exactamente lo mismo. El sysdublan lo cambiáis por vdp white vsync. Y ya con eso debería funcionar. Entonces, si volvemos a compilar, o mejor dicho, vamos directamente a... Cállate. Syscode Run Project. Directamente Run Project, pues me levanta esto. ¿Vale? Entonces veis que ya tengo mi emulador. Decidme cómo vais y ya lo vemos, ¿vale? No os preocupéis si os da el error este del include. Ignorarlo. Vale, pues vamos a continuar la presentación. Hemos visto ya el Hola Mundo, hemos estado viendo cómo funciona, cómo se compila, pero ahora vamos a ver lo que es propiamente el desarrollo de videojuegos para Mega Drive. Está muy bonito ver un Hola Mundo, pero yo lo que quiero ver es que un muñequito se mueve, que yo puedo utilizar los mandos, que yo puedo utilizar esos videojuegos, ¿vale? Y luego puedo pasárselo a los colegas, como digo yo. ¿Qué punto vamos a ver o qué vamos a ver en este módulo completo? ¿Vale? Esto es completo, tanto hoy como la próxima semana. Pues vamos a ver, primero los controles, después los fondos, después sprites, música y sonido,
tema de tiles o tiles para dibujar por pantalla, hacer mapas. Y por último, el tema Maps, que es una de las últimas novedades del SGDK. Lo primero, los controles. Es importante que si estamos haciendo un videojuego, que puedas utilizar los controles. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Pues los controles básicos, que este era el control básico de la versión europea, era de 3 botones. Existía el de 3 botones y el de 6 botones. Pero por defecto venía este, que era de 3 botones. Tenía un conector DIN 9 y que se lo conocía como el de tipo Atari, porque eran los mismos que tenían la Atari. ¿Vale? Es más, si tú puedes coger un mando de Mega Drive de estos, normalmente no te van a funcionar todos los botones, pero podías conectar una Atari y al menos alguna cosita hacía. Yo llegué a hacer esas pruebas y medio funcionaba. Importante, que con SGDK podemos conectar hasta 8 controladores, por eso os preguntaréis, pero ¿cómo es posible si solo tengo 2 puertos en la Mega Drive? Vale, existían los multitabs para poder ampliar con hasta 4, tendrán 4 y 4 por puerto. Además de que había juegos especiales como este Micro Machines, Turbo Tournament 2, que venían 2 puertos en el propio cartucho. Entonces tú conectabas 2 mandos a la consola y otros 2 mandos en el cartucho. De tal forma de que podías jugar hasta 4 jugadores y cada uno llevaba un Micro Machine. No sé si recordáis los Micro Machines. Y SGK tiene este soporte tanto para los 3 botones como 6 botones. Y por supuesto, que no se nos olvide el ratón que existía para la Mega Drive. También tiene soporte SGDK para el ratón. Hay juegos que se están haciendo hoy en día con ratón y bueno, uno de los más famosos antiguos que era compatible con ratón era el Lemmings. El Lemmings de Mega Drive podías utilizarlo con ratón. Era con el ratón de la Mega Drive. A la hora de trabajar con los controles, principalmente se puede hacer de 2 formas: de forma síncrona y de forma asíncrona. Explicaremos cada una de ellas. De forma síncrona. De forma síncrona es que en este bucle que estamos todo el rato dando vueltas, ponemos una función llamada joy-read joypad y le ponemos aquí el número de controlador. Pues es el primero el 1, el 2, el 3, que tiene ya sus constantes el propio SGDK. En cada iteración, pues vamos a leer esto. ¿Esto qué es lo que pasa? Tiene una desventaja. Si en cada iteración leemos esto y por lo que sea mi bucle no está 50 veces por segundo, sino que tiene una bajada de frames, pues porque por lo desgracia el hardware no da para más, pues puede haber latencia en ese mando. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esas cosas. Por eso se puede utilizar esto, pero hasta cierto punto. Aquí tenemos el value, este de aquí, que esto es un entero que me va a devolver como es una máscara de bits, ahí 0 y 1, diciéndome qué botones han sido pulsados. Y luego utilizando el ilógico, que vimos la semana pasada, poniéndolo con la máscara del botón arriba, que ya existen las máscaras, ya es capaz de decirme cuándo he pulsado el botón y cuándo no he pulsado el botón. Y con esto lo podemos comprobar. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Vamos a ver el ejemplo de síncronos. ¿Dónde podemos ver ejemplos? Si descargáis el repositorio que hemos dicho al principio, lo tenéis en Discord. Y además la gente de YouTube la va a tener en la propia descripción. Pues veréis que hay una carpetita llamada controles síncronos. Aquí tenéis un ejemplo y tenéis este código. Vamos a verlo un poquito. ¿Vale? Ignorar el error ¿vale? No os asustéis. Veréis que incluimos un constants.h. Como estuvimos hablando la semana pasada, podemos incluir ficheros.h. Aquí tenéis el constants.h, que es una serie de ¿qué pasa aquí, mi niño? Una serie de defines con un preprocesador con constantes. ¿Vale? Que sepáis qué es eso. Aquí lo que hacemos es declarar dos cabeceras de función, aunque esto se puede separar en un punto H. Y después, en cada iteración del bucle, lo único que hacemos es eso, llamamos a esta función readInput, que lo que hace es leo ese primer mando y dependiendo del valor, pues diciendo, mira, si has pulsado el botón arriba, dibujo por pantalla el de arriba.
Si no, vacío. Si has pulsado el botón de izquierda, lo mismo, así para todos los botones. ¿Vale? Echarle un vistacillo y ahora lo compilaremos y ejecutaremos. Os dejo un par de minutos. Bueno, chicos, ya estoy por aquí. Por cierto, ¿qué tal vais? ¿Habéis tenido algún problema más con la compilación? Una cosa importante. En las versiones anteriores de los que tengáis el GenDev, habéis tenido que instalar la 1.51, tendréis que cambiar este de aquí por este, importante. Además, a mí me va a fallar, así que lo voy a cambiar ahora mismo. Ya está. Entonces, si yo ahora ejecuto esto, es lo que has comentado en Discord, que cuando por defecto te viene con esto, el sys du blanc, y le tienes que poner correcto. Entonces, claro, esto es porque es de anterior el SGK a la 1.60 y antes de la 1.60 se usaba este, y después lo cambió al otro. Simplemente le hizo un cambio de nombre, vamos, que no es tampoco, no le he puesto más cosas, pero bueno. Entonces, si yo compilo y ejecuto esto, adivina lo que me pasa, que no estaba en la carpeta. Vale, no, pero eso es normal, porque él está buscando en la carpeta raíz. Eso es una cosa que tendría que corregir, que no lo coja de la carpeta raíz del workspace, sino de la carpeta donde esté. Entonces, para eso simplemente hago blastem y aquí hago out rom.bin. Y ahora aquí sí, ¿veis? Ahora sí funciona. ¿Veis? Ahí tengo la prueba de... Aquí pues me sirve para probar mi mando. Esto lo podéis tener, una ROM, que cuando vayáis a probar un mando, pues lo conectáis, arrancáis esta ROM y veis que funcionan todos los botones. Puede servir de diagnóstico. ¿Vale? No sé si tenéis alguna preguntita. Vale. Vamos a continuar. En muchas ocasiones lo que he dicho antes podría dar algunos problemas de latencia y bueno, hay que tener cuidadito. Pero ya que tenemos un procesador, un hardware, pues los procesadores tienen una cosa llamada interrupciones hardware. ¿Qué es eso, una interrupción? Una interrupción es una línea, pues normalmente corresponde a una línea que le llega un 1 al procesador a través de una línea especial que tiene, que está diciendo que el usuario ha pulsado un botón. Eso lo que hace el procesador es dejar de ejecutar lo que estaba haciendo y ejecutar una función especial llamada rutina de interrupción, y lo que hace es ejecutar esas acciones porque has pulsado el botón. Deja de hacer eso y cambia y continúa la ejecución que estaba haciendo. Aquí se puede hacer lo mismo, podemos definir una función de interrupción y llamarla cada vez que pulsamos un botón, de tal forma de que si no pulsamos nada, el juego sigue ejecutándose y no tiene que estar leyendo esos controladores y viendo a lo mejor lo que se ha leído. Por eso esta forma asíncrona es un poco más eficiente, aunque tiene sus defectos. Normalmente lo que se utiliza es una mezcla de las dos. ¿Esto cómo se hace? Bueno, se hacen con dos funciones principalmente. La JoySetEventHandler, bueno, hay otra que es la JoyInit, que ahora lo veremos en el ejemplo. Y la JoySetEventHandler lo que hace es que recibe por parámetros, que eso es una cosa que lo vimos la semana pasada, que vimos los punteros en C, pero que también existe en C punteros a funciones. Es un puntero a una ejecución, a una función que nos puede servir para poder definir en estos casos. Es decir, cuando ocurra esto, ejecuta esta función. Pues aquí lo estamos haciendo. Definimos una función que necesita tener por parámetro 3 enteros de 16 bits, que es esto de U16. Es un signet, U de un signet, 16 bits. Bueno, mi array, aunque se puede de 32, no hay ningún problema. Entonces, si utilizamos eso, vamos a ir a ese ejemplo que lo tenéis aquí, el que pone controles asíncronos. Veréis que tenéis dos funciones definidas aquí, ignorar el de genesis.h, no os preocupéis.
Veréis input handler U16, tal. Esto es una función y es la que vamos a usar como función para las interrupciones, para el control de los mandos. Lo primero que hacemos es inicializar el sistema de mando, aunque esto en realidad ya lo hace SGDK por dentro, pero bueno, siempre es bueno ponerlo. Y luego establecer esa función. Set event handler, le ponemos el input handler. Es el nombre de la función esta. Y no hacemos nada. Si os dais cuenta, aquí no hacemos nada. Que por cierto, que no se me olvide esto. Ya está. Una vez hecho eso, pues aquí lo que hacemos es recibe 3 enteros, que es 1, el mando que estoy utilizando, 2, qué ha cambiado y 3, el estado, porque hay dos tipos de instrucciones, de entrada y de salida, por así decirlo, cuando pulso el botón y cuando dejo de pulsar el botón. Entonces puedo controlar esas dos cosas. Incluso hay juegos que lo utilizan, el plan de si has pulsado el botón, si lo sueltas, o cuánto tiempo has mantenido pulsado el botón, pues con esto se puede hacer. Tienes dos interrupciones. La de entrada, si es la de entrada, pongo un contador. Si ha pasado más de X segundos, o X milisegundos, o X frame, pues calculas el tiempo que hay entre esas dos interrupciones. De esta forma tú puedes hacer, por ejemplo, juegos musicales para musiquita con botones, cosas así. Pues aquí lo puedes hacer. Y lo que hacemos es comprobar ese estado del change y del state, ¿vale? Si es cambiado y el estado es como que lo has pulsado, con el botón Start, pues dibujas el botón Start. Si dibujas el botón arriba o el botón de izquierda y así para todos. Exactamente lo mismo que el de antes, pero con la peculiaridad de ese botón, de ese estado. Y a través de controles asíncronos. Vamos a compilarlo. Asíncronos. Y ahora lo compilo. Voy a hacer un compile. Vale. Y ahora hago un blasten out rom.bin. Aquí tengo y va a funcionar exactamente igual, ¿vale? El start tiene un problemilla ahí, pero bueno, tampoco una cosa, eso tendré que arreglarlo. Pero veis que pone A para arriba, tal, y aquí podemos ABC. ¿Lo veis? Funciona. ¿Alguna dudita? Chicos, ya estoy por aquí. ¿Qué tal estáis? Contadme un poco. ¿Habéis podido hacer funcionar los dos? Entiendo que sí. Vamos a ver un poquito de teoría y veremos el último ejemplo ya con gráficos. Ya vamos un poquito más de colorido, no una pantalla en negro. Vamos a ver los fondos. Los fondos son los típicos fondos que se pueden hacer y podemos moverlos, podemos darle como profundidad. A la hora de trabajar con imagen y gráficos de Mega Drive, pues tenemos que tener en cuenta una serie de características. Primero, porque el hardware no nos permite más. Solo existen dos fondos que podemos dibujar. En cada refresco se pintan esos dos planos. En cada iteración de nuestro bucle se va a pintar esos dos planos. Cada plano está compuesto por tiles, ¿vale? Que recordad que tienen un tamaño de 8×8. Solo se pueden almacenar 4096 tiles. ¿Por qué? Porque no hay más memoria en el chip. No hay más, pues no se puede pintar más. Solo se pueden dibujar 4 paletas de 16 colores cada una, ¿vale? Es importante eso de las paletas, porque no trabajaremos en RGB como tal. La Mega Drive no trabaja en RGB. Lo que tiene es una serie de paletas indexadas y va definiendo en cada sitio el color que es. Por eso, por ejemplo, muchas veces en muchos juegos, cuando cogía, digamos, el mismo jugador en Street Fighter, uno era de un color o del otro. Es el mismo sprite o el mismo gráfico, pero le cambia la paleta. Así que no tenéis que dibujar dos veces lo mismo. O tener dos gráficos con todos los colores. En total solo se pueden dibujar 61 colores en pantalla. Antes he dicho que tenía 64, pero ahora digo 61. Ahora explicaré por qué. Porque en cada paleta, el primer color, ¿vale? La paleta simplemente imaginaos un array. Y en la posición 0 es el color transparente o de fondo, excepto el de la primera paleta, el de la paleta 0. Color 0 es, aparte de ser el transparente de esa paleta, de ese fondo, es el fondo.
Muchos juegos veréis en Mega Drive las franjas que había ponía por los lados, porque no todo el juego se dibujaba, que aparecía con unos colores en algunos juegos. No sé si lo habéis visto. En algunos juegos se veía eso, y es por eso, por esa paleta. ¿Cómo funciona? Bueno, pues a la hora de trabajar con recursos hay que definir todos estos recursos, porque no podemos utilizar la imagen tal cual, hay que transformarla. Por eso SGDK trae una herramienta llamada ResComp, que viene incluida, y lo que hace es leer una serie de ficheros con extensión .res, con información de lo que se va a tratar, pues si es una imagen de fondo, si es un sprite, música, mapas, etcétera, incluso código binario, para tú tener ahí una información, un fichero con una información, lo lee tal cual y te lo genera para la Mega Drive. Además, bueno, pues tenéis aquí toda la documentación de ese ResComp, de esa herramienta. Ahora la veremos. Importante, si usáis Genesis Code, tenéis la ayuda contextual y todo el tema de coloreado, el highlighting, para los ficheros .res. Eso es una de las características de esta extensión. ¿Vale? Entonces, si vemos, vamos a ver lo que es aquí la documentación de este ResComp. Aquí aparece qué recursos podemos definir, un bitmap, que son una imagen, una paleta, un tileset, mapa, imágenes, sprites, música con XGM, WAP, BIM. ¿Vale? Y aquí sale toda la documentación de cómo se define cada uno de ellos. Vamos a volver a la presentación. Esto aquí es una imagen, un fondo. Una imagen se compone de la propia imagen dicha, los styles, o mejor dicho, un tileset y una paleta. Un tileset es como un conjunto de tiles y un mapeo. El mapeo de en qué posición de esos tiles va a estar en pantalla. Cuando veamos la parte de tiles, veréis eso cómo se utiliza. Luego, un nombre de una variable que vamos a definir para poder usarlo en nuestro código, y después dónde se encuentra el fichero con el gráfico, normalmente un PNG, un PNP, etc. Y luego este de aquí es para decir si va con compresión o no, porque tiene pequeñas compresiones, para ahorrar memoria en la ROM, porque la ROM por defecto solo tenemos 4 megabytes, que son 32 megabits, si no recuerdo mal. Esos son por defecto. Luego hay cartuchos con un poco más de memoria, pero ya tienes que tener hardware adicional y tienes que tener algunos chips especiales. Fondos. ¿Cómo utilizamos los fondos? Pues lo primero que necesitaremos es que las imágenes estén en formato indexado. Un formato indexado que no sea RGB, no es RGB. Es que tiene definida una paleta y tiene que definir en qué posición de esa paleta están los colores. Esto tiene bastantes herramientas, como puede ser GIMP, el propio GIMP, el GIMP. Puedes decirle que la imagen sea indexada y te dice la paleta de cuántos colores quieres que sea. Obviamente, si tú coges una RGB y la transformas en 16 colores, vas a perder calidad, pero si la imagen ya era de 16 colores, pues no. Otras herramientas como la Sprite, que es este de aquí, así tan colorido, que te ayuda bastante porque tiene aquí tu paleta de colores. Es importante. Y bueno, una vez que hemos incluido ese fichero .res y lo hemos definido, tenemos guardado en nuestro fichero junto con ese con lo que es la imagen puesta, pues compilamos el proyecto, todavía no lo hemos añadido, y esto nos va a generar un fichero .h con este contenido. Básicamente es para que podamos referenciarlo en nuestro código. ¿Qué hacemos además? Bueno, pues si tenemos ya que usarlo en nuestro código. Pues para dibujar un fondo tal cual, dibujarlo completo, necesitaremos usar la función drawvdp, drawImageEx, dibujar imagen extendida, por así decirlo. Aquí veis que estoy inicializando una variable de 16 bits sin signo que está igualada a tileUserIndex. Esto es para definir el índice inicial de mi memoria de vídeo, que veremos después qué significa eso. Bueno, vamos a ver los parámetros que tiene esta función. Lo primero, el plano que se va a dibujar. Como he dicho, en Mega Drive existen dos planos, el A y el B, ¿vale? Después veremos cómo funciona, pero sepáis que es o A o B, no hay más. Existe un tercero, pero después veremos cuál es. La dirección de imagen a utilizar, es decir, si hemos definido esta BGA imagen, esto es una variable. Si queremos acceder a la dirección de una variable, ¿cómo se hace? Con el operador ampersand.
que esto lo vimos la semana pasada, por eso aquí pongo ampersand fondo A. Y después el índice del tile base. Aquí pone tile base. Normalmente lo podemos poner a mano, pero ni yo ni nadie se acuerda cuál es. Así que se utiliza una macro llamada tile atr full, que ahora explicaremos qué es lo que hace, que es todo esto de aquí. Después, la posición X y posición Y de donde se empieza, normalmente si la quiere entera, pues 0, 0. Después, si va a cargar la paleta, correcto. Y por último, un booleano, que en realidad se puede usar con dos constantes, es si usar CPU o DMA. ¿Qué es eso de CPU o DMA? Por defecto, si la CPU tiene que cargar desde la ROM, que es donde está nuestro cartucho, la imagen y pasar a la imagen de vídeo, tiene que hacer varias operaciones que son muy costosas, lo cual puede ralentizar nuestro juego. Por eso no se recomienda no utilizarlo, a no ser que sea una precarga del juego, una especie de carga del nivel y luego ya utilizas tu bucle. Es decir, dentro del bucle no se debería utilizar la carga por CPU, porque es muy costoso. Pero existe una cosa que se llama el DMA, que es otro chip especial, que lo que hace es Direct Memory Access, se llama. Lo que hace es cargar esa imagen, eso directamente y ponerlo en la posición de memoria sin que el procesador, sin que ese Motorola 68000 o Z80 intervenga. Lo cual es más rápido. Ahora, pero también hay que tener cuidado. El DMA va por el mismo bus que va a la CPU. Si la CPU está metiendo datos en el bus, no puede escribir datos. Entonces, puede haber cuellos de botella con ese bus que hemos visto al principio. De ahí lo de la arquitectura. Si la recordáis, vamos a ir para atrás. Así lo vemos mejor. Aquí. Si os recordáis eso, es decir, el DMA aquí no está dibujado, pero bueno, suponéis que está por ahí. Lo que hace es coger de aquí de la ROM y pasarlo a la RAM de vídeo, porque es una imagen, bueno, y a la RAM. Si la CPU está utilizando esto ahora, porque está haciendo a RAM o a la ROM o a donde sea, pues obviamente no puedo escribir. Por eso hay que tener mucho cuidado con la operación que se hacen con el DMA, porque puede haber ahí un cuello de botella en el bus. Y lo que puede hacer, pues, bajada de refrescos, incluso que se quede bloqueado el juego. Aquí no hay depuración ni te da información ni nada, se queda bloqueado y te buscan la vida. Aquí ni pantalla azul, directamente la consola se queda pilla. Y esos son los parámetros. Vamos a ver la macro esta de tile atr full. Eso es para poder definir dónde está el primer tile para recogerla de memoria de vídeo. Este tile atr full es una macro que nos va a permitir pues, pasar a definir dónde está en la VRAM para que el VDP pueda ir dibujando. Los parámetros que tiene son, primero, la paleta. Como hemos dicho en Mega Drive hay 4 paletas. PAL 0, PAL 1, PAL 2, PAL 3. O sea, tal cual, son esas constantes. Después, prioridad. Tú puedes dibujar con prioridad o sin prioridad un plano, de tal forma que uno se pone delante del otro. Con esto podemos simular profundidad. Ahora lo veremos cómo funciona esto. Volteo horizontal, volteo vertical, es decir, que pueda mostrar el plano hacia un lado, hacia el otro, o hacia uno y hacia el otro. Y por último, el índice a utilizar. El índice a utilizar normalmente se calcula a partir de este tile user index. Es decir, si tú estás en la primera posición esa, es esa. Si tú has dibujado ya un plano, tienes que mover ese índice hasta el final de ese plano. Eso lo veremos en el código fuente. Y como hemos dicho antes, se puede dibujar con o sin prioridad. Y aquí vemos un esquemita de qué ocurre y en qué posición se dibuja un plano cuando está con prioridad o sin prioridad. Si está con poca prioridad, por ejemplo, primero va el B y luego va el A. Pero si está... luego lo de los sprites que ya veremos después. Y luego con prioridad primero va el B y luego va el A. Entonces, dependiendo, jugando, si pones un plano con prioridad con otro, veréis que en algunos juegos tú vas pasando con tu personaje y de pronto pasa detrás de una columna, pasa... Eso es como se hace, así, jugando con las prioridades. Coges tu plano, dibujas tu columna y lo pones por prioridad alta. Entonces el sprite lo pones por prioridad baja y pasa por detrás. Y tienes tu sensación de profundidad. Así es como funciona. Y bueno, existe un plano especial llamado Window, que normalmente se dibuja en el A, que simplemente se sobreescribe en el A. Se suele utilizar para dibujar interfaces de usuario. Simplemente por si acaso lo oís. Y hasta aquí hemos terminado lo que es la teoría. Este es el fin de la primera parte, ya seguiremos la semana que viene, pero vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver algo que podamos ver. Lo primero es el ejemplo que tenéis aquí, en fondos. En fondos tenéis un fichero main
Y en res tenéis una carpeta GFX con dos fondos en formato BMP, ¿veis? Uno es un cielo y otro es un camino de baldosas amarillas con un fondo negro. Si lo abrimos esto con un GIMP o con un fichero, con un programa, podemos ver paletas, veréis que tiene una paleta indexada de 6 colores y que el primer color de aquí es el negro. Al ser el primer color de aquí el negro, quiere decir que este plano, esto va a ser el color transparente. Y de aquí lo va a tener un azul, pero que no se ve por aquí. Vamos a ver el fichero.res. El fichero.res tiene esta información, que es lo que estamos diciendo, que es para definir el recurso. Dice imagen, fondo A, ¿dónde está? Que está dentro de la carpeta GFX, BGA. Y luego el best, que es para comprimir. Tampoco hay que poner muchas cosas comprimidas, porque si luego tiene que descomprimirlo, la CPU tiene que actuar y por lo tanto eso puede hacer que gaste recursos, etcétera, y ciclos. Hay que tener cuidado. La imagen, el fondo B. Muy bien, ya tenemos esto. Vamos a compilarlo. Solo compilarlo. O sea, compile. Bueno, esto, perdona. Primero hay que irse a la carpeta. Fondos. Compilamos. Veréis que pone ahí ejecutando plugin imagen. Y esto que hay que ejecutar. Por eso necesita Java. Vale, esto, bueno, es normal eso. Ejecutando lo que es Java, directamente me va a decir que, bueno, ejecutar lo que es una serie de herramientas ya preparadas para convertir esas imágenes a el formato que necesita la Mega Drive. ¿Vale? A mí me ha dado error de compilación, pues, obviamente, porque no tengo la última versión. Vale, y vamos a ver el código fuente. El código fuente, lo primero, añadir el fichero .h el gfx.h, que es el que ha generado aquí. Una vez ese fichero.h, lo primero que hacemos es inicializar el VDP, esto es para que se ponga una resolución, por defecto es esa, así que si no se pone no pasa nada. Inicializamos el índice para controlar los tiles, ¿vale? Al tile user index. Después llamamos a VDP draw image x. Aquí tenéis el fondo que se va a dibujar. Este va a ser el B y se va a llamar a fondo A o se puede llamar como queráis, ¿vale? Que es la variable que hemos definido en el punto res, con su ampersand porque queremos la dirección. Después llamamos a la macro, y la macro lo que decimos es, mira, necesito que coja la paleta 0, sin prioridad, sin voltear vertical ni horizontalmente, y el índice este de aquí, que es el tile user index. Después, desde la 00, cárgame la paleta y usas CPU, porque estoy fuera del bucle, ¿vale? Estoy cargando el nivel, pues bueno, pues lo hago así, lo puedo hacer así, no hay problema. Después lo que hago, aumentar el índice, el número de tiles que tiene mi fondo. Entonces lo que hace es pasar en la memoria el número de tiles. Y después lo mismo para el fondo A. ¿Vale? Y después no hago nada. Esto voy a hacer así. Y aquí, perdonad, pero yo tengo una versión aún más antigua. Y tengo que hacer esto, me estaba fallando. Aunque podría hacerlo con un define. No. ¿Vale? Entonces, si yo esto lo vuelvo a compilar, ya me debería de pillar, efectivamente. Y si lo ejecuto, ahí veis mi fondo. Fijaos una cosa interesante, ¿veis estas franjas? Esta aquí y esta aquí. Eso es el color transparente de la primera paleta del primer fondo, por lo tanto se ve en azul. Un truquito para los de Blastem, control C. Así se ve. Ay, no me digas que ha fallado. Anda, mi niño. Control C dibujaba lo que es el depurador del este, pero sé que, no sé por qué se ha quedado tonto. Eso es lo que me pasó a mí antes y también salió. Sale como una paleta, ¿no? Sí, es para que vean las paletas de colores y que vean un poco cómo está el VDP. ¿Vale? No sé si tenéis alguna dudita. Os dejo un par de minutitos para que lo compiléis y lo ejecutéis. Bueno, chicos, no sé si tenéis alguna dudita. Os voy a dejar aquí qué bonito me ha quedado. Uy, ¿por qué se ve eso ahí feo?
Ahora. ¿Alguna dudita con respecto a este pedazo de juego que hemos hecho? Pues bueno, el próximo día añadiremos ya sprites y veremos aquí personajes moviéndose, hay personajillas, añadiremos música y añadiremos al final de todo, bueno, ya haremos, en vez de usar una imagen estática como en este caso, una imagen dinámica, es decir, lo que haremos es definir un tileset y hacer un mapa completo y que no sea solamente esto, sino que vaya haciendo scroll y que vaya cambiando el mapa. Eso lo veremos la semana que viene. No sé si tenéis alguna dudita, pues si no ya son la 1, ya hemos terminado lo que es el taller de hoy. Y si tenéis cualquier dudita, ya sabéis que nos podéis escribir en el Discord o al correo, lo que necesitéis, ¿vale? Pues muchísimas gracias a todos por venir y espero que os haya gustado este primer taller de Mega Drive.